Capítulo 4. El árbol de la vida y la evolución de las especies. El árbol de la vida es una forma o arquetipo extendido por todo el mundo a través de las distintas culturas. Desde hace miles de años es una de las representaciones más importantes del mundo. El significado del árbol de la vida es la representación de la esencia de la propia existencia. Se dice que el árbol de la vida ilustra el ciclo de la vida. En este capítulo analizaremos algunas representaciones de este árbol, sus semejanzas a través de la historia y así llegar a una mayor comprensión del mismo. Diferentes representaciones del mismo árbol. En el Génesis se presentan los árboles del paraíso, que son dos árboles que aparecen en la historia del jardín del Edén. Uno de ellos es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el otro es el árbol de la vida. Sin embargo, según la Enciclopedia Británica, el árbol del conocimiento que conecta al cielo con el inframundo y el árbol de la vida que conecta todas las formas de la creación son ambas formas del mismo árbol llamado el árbol del mundo o árbol cósmico. Este árbol ha sido retratado en diversas religiones y filosofías. En el Corán, el árbol de la vida aparece como el árbol de la inmortalidad, y a diferencia del relato del Génesis, el Corán menciona solo un árbol en el Edén. Es el árbol de la inmortalidad, el cual Alá les prohibió específicamente a Adán y Eva comer de su fruto, pero Satanás, disfrazado de serpiente, dijo en repetidas ocasiones a Adán que comiera el árbol, y finalmente tanto Adán como Eva así lo hicieron, desobedeciendo de esta manera a Alá y compartiendo su pecado, como hemos mencionado anteriormente. Varios árboles de la vida que se relatan en la cultura y en la ficción generalmente se encuentran relacionados con la inmortalidad y la fertilidad. En Persia, que corresponde actualmente al país Irán, el árbol del mundo es un árbol sagrado que lleva todas las semillas. Según los persas, el ser equivalente a Satanás, llamado Ahriman, creó una rana, un ser anfibio, para que invadiera este árbol y así lograr destruirlo, con el objetivo de prevenir que crezcan todos los árboles en la tierra. Para que esto no ocurriese, su dios, llamado Ahura Mazda, creó dos peces guardianes que miraban fijamente a la rana para evitar la destrucción del árbol. En el misticismo judío se representa el árbol de la vida en una forma de 10 nodos interconectados, y este es el mismo símbolo central de la Cábala. El árbol de la vida judaico está formado por 10 poderes llamados Sefirot, que explican los atributos de Dios, así como 32 senderos de sabiduría y 22 letras del alfabeto hebreo. En la antigua Mesopotamia existía una deidad llamada Ningisida, a quien se conocía como el o la señora del árbol de la vida, y siempre se representa acompañada de otro ser similar, y se dice que ambos custodiaban las puertas del cielo. Descrita a veces como una serpiente con cabeza humana, esta deidad es el primer símbolo de serpientes gemelas del que se tiene conocimiento. Algunos creen que Ningisida podría estar relacionada con el mito de la serpiente del jardín del Edén, quien entregó a Eva la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y el mal. No obstante, hay que decir que los mitos sumerios o mesopotámicos son muy anteriores a los mitos hebreos. También cabe mencionar la similitud de la imagen sumeria con el caduceo de Hermes, el símbolo del comercio, y con la vara de Esculapio, símbolo actual de la medicina. Dentro de la mitología celta encontramos otras referencias importantes al árbol de la vida. Es quizás uno de los más conocidos. Los celtas creían que los humanos llevaban un árbol de la vida en su interior que les permitía desarrollar sus conocimientos. Para los celtas, este árbol de la vida era además un motivo de veneración, un símbolo de conexión espiritual, ya que sus ramas tocaban el cielo y sus raíces llegaban a las profundidades del mundo de los muertos. Según estas creencias, los dioses del cielo se comunicaban con los seres humanos a través de los árboles de la vida. Los nudos celtas se denominan nudos sin fin debido al hecho de que no tienen un final o un comienzo. Los nudos sin fin representan la eternidad y también la reencarnación. Así, los nudos del árbol de la vida son entretejidos sin fin para mostrar cómo el ciclo de la vida es continuo.
El árbol de la vida celta podría significar, pues, las diferentes hebras del ADN que conectan al ser humano con toda la naturaleza, con todos los dioses y el inframundo. También representan el proceso de reencarnación de cada ser y la estrecha relación entre el cuerpo, el alma y el espíritu, en donde nada se pierde y todo se transforma. El árbol de la vida de Charles Darwin. La expresión árbol de la vida fue utilizada por el naturalista inglés Charles Darwin como una metáfora del árbol filogénico de una descendencia común en el sentido evolutivo. En su libro El origen de las especies, publicado en 1859, Darwin describió la evolución como un árbol que se ramifica cada vez más en cuanto avanza la selección natural de las especies. Además, agrega que es un árbol que a su vez va perdiendo ramas, pues muchas han decaído y desaparecido ante la mencionada selección natural. Entonces, un árbol filogenético es un esquema que muestra las relaciones evolutivas entre varias especies que se cree que tienen una ascendencia en común. Los árboles filogenéticos se construyen tomando en cuenta la evolución biológica, basándose en la evidencia de que todos los organismos son descendientes de un ancestro en común. Así como todos los organismos, ya sean vivos o extintos, se encuentran emparentados en algún grado. En ocasiones se denomina árbol de la vida al árbol filogenético, que engloba a todos los seres pasados y presentes. Dos árboles de la vida. Entonces es posible que el árbol de la vida haga referencia al árbol filogénico o filogenético original de la evolución de las especies en la Tierra, desarrolladas acorde al plan divino, y su contraparte, el árbol de la ciencia del bien y el mal, sea un árbol modificado por los seres reptiloides que aplicaron sus conocimientos, ingeniería genética o transgénesis para realizar modificaciones a las especies que habitaban en el planeta y que constituían el original árbol de la vida anteriormente descrito, creando así otras especies diferentes a las originales del árbol de la vida, es decir, un árbol de la vida paralelo modificado genéticamente. Estas nuevas y limitadas especies, las especies del árbol de la ciencia del bien y el mal, no contaban con la aprobación del Dios creador o Elohim, porque quizás carecían de ciertos atributos conforme a las leyes universales o estaban dotadas de otros atributos que los Elohim no aprobaban. Adán y Eva, vegetarianos. Vemos que después de la creación del hombre y los animales terrestres, Dios instruyó a Adán para que comiera toda planta, fruto y semilla de la tierra. No existe registro de que Dios dijera a Adán y Eva que podrían matar o comer animales, y en 2 ocasiones más podemos leer cómo Dios instruye a Adán y a Eva a comer frutos, cuando Dios dijo a Adán que él podía comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y luego otra vez cuando Dios sentenció a Adán y a Eva a vivir fuera del huerto del Edén, dijo: comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Génesis del 3 al 19. Incluso cuando describen la creación de los animales, a estos tampoco los autoriza a comerse los unos a los otros. Y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo ser, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Génesis 1:30. Otra interpretación posible podría ser que al decir que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, haga referencia al inicio del carnivorismo en la especie humana, dando a entender que Adán y Eva comieron de los animales del árbol de la ciencia del bien y el mal, cambiando así sus hábitos alimenticios. Podemos observar también que ningún pasaje bíblico menciona que Dios dio permiso al hombre para comer cualquier clase de animal, hasta siglos después en el diluvio, donde esta vez quizás un nuevo Dios o dioses habían tomado el mando o la dirección de la humanidad, y esta vez autorizaron a Noé y a sus descendientes a comer animales. Todos los animales de la tierra
sentirán temor y miedo ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto. Génesis 9, del 2 al 3. También podemos ver que antes del diluvio existía una relación muy diferente entre los animales y los humanos, pero después del diluvio los animales comenzaron a temer a los humanos y se les permitió a los humanos consumir carne. Sin embargo, las leyes en cuanto al consumo de animales puros e impuros no se dieron sino hasta la ley de Moisés siglos más tarde. Podemos mencionar también que algunos profetas hablaron a favor de los animales y contra los sacrificios. Por ejemplo, en Isaías, Dios dijo a través de él: ¿Qué tengo que ver yo con la cantidad de vuestros sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de los sacrificios de carneros quemados y de la grasa de los terneros. Me desagrada la sangre de los toros, de los corderos y machos cabríos. No traigáis más estas ofrendas inútiles. El sahumerio es para mí un honor. Salmo 58. Y a través del profeta Jeremías dijo: sobre holocaustos y víctimas sangrientas yo no dije nada a vuestros antepasados, ni les ordené nada semejante. Jeremías 7:22. Poniéndonos en el caso de que estos planteamientos sean correctos, es posible concluir que el proyecto de vida de la Tierra fue deliberadamente saboteado por otras razas o fuerzas involutivas, ya sea por modificaciones genéticas o por incitaciones rupturistas a las leyes universales, lo cual nos insta a plantearnos que somos seres intervenidos y por tanto desconectados de nuestro propósito y naturaleza original, lo que finalmente fue conocido como la salida del paraíso.